Conferencia de prensa de Martín Guzmán, titular de Hacienda. Dale, vamos. Lo escuchamos. Resolver esta situación de deuda insostenible. Sabemos que Argentina había transitado un proceso de endeudamiento entre el año 2015 y el 2019 que había llegado a una carga de deuda a la que no había manera de hacer frente. La carga de deuda lo que implicaba, si no se resolvía, era más recesión, más depresión económica, menos oportunidades, menos empleo, más pobreza. Un país con peores perspectivas de desarrollo. Nosotros desde el primer día de gobierno planteamos que íbamos a reestructurar la deuda, que teníamos básicamente dos objetivos. Una era redefinir los compromisos del país de una forma que se pudiesen cumplir. Eso es lo que deuda sostenible quería decir, tener una carga de deuda que no hipotecase el futuro de Argentina, que le permitiese crecer y sostener ese crecimiento en el tiempo. Al mismo tiempo dijimos que queríamos maximizar la participación de los acreedores, pero sin poner en riesgo la premisa de restaurar la sostenibilidad. El día lunes anunciamos los resultados del canje bajo la ley de Nueva York, que como todos sabemos tuvo una participación masiva de nuestros acreedores, el 99% de esa deuda quedó reestructurada. En el día de hoy lo que tenemos es que el 98,8% de la deuda emitida bajo ley argentina, que equivalía a un monto de 41.715 millones de dólares, ha quedado reestructurada también. Y esto se ha hecho respetando la premisa de tratamiento equitativo. Se ha tratado de una forma similar a la deuda emitida bajo ley extranjera y a la deuda emitida bajo ley argentina, cuidando de ese modo a nuestra propia ley y sentando condiciones para que haya en Argentina un desarrollo de mercado de ahorro, de financiamiento, de capitales bajo nuestra propia ley, que es algo que necesitamos para los objetivos del desarrollo. En cuanto a números, lo que vemos es que en este gráfico las barras amarillas denotan lo que era el perfil de vencimiento de deuda en moneda extranjera denominada bajo ley argentina. Bueno, lo que ahora tenemos son las barras celestes. Como verán, se ha despejado muy fuertemente la carga de deuda en todo el horizonte y esto le da a Argentina otras condiciones. Sumado esta situación del canje de deuda de ley argentina al canje de deuda bajo ley Nueva York, lo que tenemos es una confirmación de los resultados que habíamos anunciado el día lunes. Se ha logrado reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3,07%, junto a una quita de capital del 1,90%. Básicamente lo que esto quiere decir es que mientras el sector público antes por cada $100 tenía que pagar 7 de intereses, hoy en día de cada $100 va a pagar 3 de intereses, y además va a haber un alivio mayor en los primeros años, permitiéndole al sector público contar con otras posibilidades de hacer políticas públicas y al sector privado poder operar en situaciones de mayor certidumbre que las que se presentaban antes de estos canjes de deuda. Un elemento adicional a destacar del canje de deuda bajo ley argentina es que también una parte de la deuda ha logrado especificarse. Son 685 millones de dólares que ahora pasan a ser deuda pública en pesos. Cuando comparamos los intereses que Argentina va a pagar en el tiempo, esa es la figura que se observa. Previo a todas estas operaciones de canje de deuda, Argentina enfrentaba la carga que muestra la línea amarilla. Y luego de todas estas operaciones que el Gobierno Nacional ha llevado a cabo, se enfrenta a la carga de intereses que muestra la línea celeste, que está muy por debajo de la amarilla. O sea, todo lo que está entre lo amarillo y lo celeste es alivio en términos de carga de deuda para la República Argentina, es alivio para lo que los argentinos y las argentinas como un todo debemos enfrentar.
Restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa fue una parte de este proceso de resolver la crisis de deuda. El otro desafío que enfrentábamos era el de normalizar el mercado de deuda pública en pesos. Cuando asumimos el gobierno, no había oportunidades de financiamiento en pesos a tasas razonables, a tasas de interés que se pudiesen sostener. Y es fundamental para el país, era fundamental poder normalizar esta situación. Lo sano para Argentina es poder financiarse en nuestra propia moneda, en pesos, la mayor parte posible, en lugar de tener que financiarse en dólares. Y además hacerlo a tasas que luego se puedan hacer frente. Esto es importante para el sector público, pero también es importante para el desempeño del sector privado. Poder normalizar la situación del mercado de deuda pública en pesos era fundamental para que haya un desarrollo de instrumentos de financiamiento en pesos en toda la economía y a tasas razonables. Desde el 10 de diciembre se avanzó de forma paralela en estos dos objetivos: reestructurar la deuda externa y normalizar el mercado de deuda pública en pesos. Y en ese sentido hoy también estamos en una situación mucho mejor. Mirando cualquier indicador se ve que esa es la realidad. En esta figura lo que ven es cómo ha ido incrementándose mes a mes la tasa de refinanciación de los vencimientos de la deuda pública en pesos. Mientras que hace meses no se lograba refinanciar todo lo que vencía, ahora no solo se logra eso, sino que se está obteniendo financiamiento adicional a tasas más bajas, a tasas mucho más bajas, como veremos. Y esto es bueno porque en general es bueno, y sobre todo en un contexto en el cual va a llevar tiempo llegar al equilibrio fiscal. Lo que esto quiere decir es que el Tesoro Nacional depende menos del financiamiento del Banco Central. Y eso es bueno para la estabilidad cambiaria, es bueno para la estabilidad macroeconómica, es bueno para poder apuntar de forma más firme a los objetivos del desarrollo, de generación de trabajo, de dinamismo y de crecimiento de las exportaciones. Además, lo otro que se logró, como ven en esta figura, es poder suavizar los vencimientos que enfrentaba el sector público en nuestra propia moneda en el tiempo. En las líneas amarillas muestran lo que era el sendero de vencimientos al principio de la gestión, lo que se había recibido. Había una carga de vencimientos muy grande en los primeros meses. La línea celeste muestra cómo eso cambió, cuánto más suave es el sendero de vencimientos actual. Y finalmente, lo que tenemos aquí es cómo se ha logrado normalizar el costo de financiamiento en pesos. Lo que ven en esta figura es el rendimiento real de los bonos en pesos, en este punto en particular los bonos que se ajustan por el coeficiente SER. Mientras que la curva amarilla muestra los rendimientos a diciembre del 2019, ven que estaban entre el 10 y el 60% en términos reales. La curva celeste muestra la situación actual. Rendimientos de 20, 30, 40%, 50% en términos reales son absolutamente insostenibles. Es insostenible para el sector público, eso termina en crisis, y es insostenible para el sector privado. Cuando las tasas de financiamiento son tan altas, es muy difícil para el sector privado acceder a crédito y poder así generar más inversiones, generar más empleo. Esta es una situación que hoy se está normalizando. Enfrentamos un escenario distinto. En conclusión, lo que hoy tenemos es que la sostenibilidad de la deuda pública en dólares, en moneda y más en general en moneda extranjera, ha quedado restaurada. Está resuelto hoy el problema del endeudamiento insostenible en moneda extranjera. Y también tenemos un mercado de deuda pública en pesos que está en una situación más normal y está en un buen camino. Enfrentamos una situación diferente. Esto no significa, esto no es un punto de llegada, esto es un punto de partida, pero un punto de partida absolutamente fundamental
para el proceso de tranquilizar a la economía argentina. Sin esto no se podía avanzar en ese proceso de generar una economía más tranquila, una economía con más seguridad económica, con más posibilidades de generación de empleo, con más posibilidades de agregar valor. Con esto estamos en un punto diferente para avanzar en todo lo que tenemos que avanzar para lograr llegar a esos objetivos. Objetivos que van a requerir de persistencia en el manejo macroeconómico, de manejo macroeconómico consistente, de políticas presupuestarias bien alineadas con las prioridades de corto plazo, pero también mirando el mediano y el largo plazo. Bueno, una reunión muy, pero muy fructífera.